Hola, buenas tardes. Soy Eloy Pérez, responsable técnico de impermeabilización y aislamiento térmico de Chova. Bienvenidos a este webinario online donde hablaremos del aislamiento térmico de cubiertas y muros y también del nuevo DBHE 2019. Ya, simplemente pues os voy a pedir 5 minutos de cortesía para, para los asistentes que aún no se han podido comenzar. Y en 5 minutos comenzamos con la presentación. Muchas gracias. Vale, por favor, tenemos un chat. Comentarme si me podéis oír y me podéis ver bien. A ver, os lo voy a preguntar. ¿Me oís bien? A ver. Vale, vale, alto y claro, se escucha bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Comentaros que este webinario va a estar grabado y después lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. Y también, pues, al final podemos dedicar un tiempo para responder preguntas. El webinario va a durar, pues, de unos 45 a 50 minutos. Y bueno, pues vamos a comenzar.
Sin más dilación. Bueno, gracias de nuevo a todos por asistir, sobre todo en estos tiempos difíciles. Quiero comentar, mandaros mucho ánimo frente a este virus. Y bueno, pues antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, vamos a realizar una breve introducción. Ay, a ver, hemos tenido un pequeño inconveniente. Vale. Bueno, pues una breve introducción sobre Chova, sobre nuestra empresa. Pues quiénes somos, muchos ya nos conocéis, somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico para los edificios. Estamos en Tabernes de la Valldigna, en la provincia de Valencia, nuestras oficinas y sede central, y después tenemos sedes repartidas en toda España y en parte del mundo. Nuestra gama de productos, pues tenemos una primera gama que está destinada a la protección frente a la humedad de los edificios, pues sería toda una serie de láminas prefabricadas de betún modificado, ya sea con SBS o APP, una serie de complementos, y también tenemos una impermeabilización sintética, láminas prefabricadas de impermeabilización sintética, que mañana tendremos un webinario destinado a este tema. Aparte, pues también tenemos impermeabilizaciones líquidas de poliuretanos y cementosas. El webinario de hoy va a estar centrado sobre nuestros productos de aislamiento térmico y en concreto sobre nuestras planchas de poliestireno extruido Chova Foam. Y también, como Chova, pues tenemos una división de aislamiento acústico. Está destinado a sacar soluciones innovadoras para proteger al ruido de los edificios. Exacto, para protegernos del ruido, ¿no?, en los edificios. Aparte de tener una serie de productos, tenemos una serie de sistemas, los cuales cumplen con el reconocimiento normativo y nuestra propia experiencia, que los podéis encontrar en nuestra página web, chova.com, el apartado de sistemas, tanto para impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Tenemos también una serie de manuales donde podéis encontrar nuestras soluciones resumidas, también disponible en nuestra página web. Y como Chova, pues en nuestro departamento técnico ofrece asesoramiento técnico y también jornadas de formación, tanto remota como la que estamos asistiendo o presenciales. Dentro de nuestros productos y sistemas, pues están ya no instalados, no presentes en territorio nacional, en España, sino que también, pues fruto de nuestra experiencia exportadora, pues también están repartidos por todo el mundo. Bueno, pues comentaros que Chova, ya tenéis disponibles las declaraciones ambientales de producto, en concreto de nuestras láminas asfálticas, de nuestras planchas de poliestireno extruido, Chova Foam, y de nuestros aislamientos acústicos, Viscolam, Chova Acoustic. Y bueno, pues comentaros que hemos sido pues de los pioneros en obtener una declaración ambiental de producto para los aislamientos acústicos. Bueno, pues sin más tardar, pues vamos a comenzar con el webinario propiamente dicho. Vamos a comenzar pues comentando unas cifras sobre la importancia del aislamiento térmico en los edificios. Bueno, pues tenemos que el consumo de energía en España de los hogares pues es de un 18,5%.
Y si le sumamos a este consumo en los hogares el consumo de otros edificios, como puede ser pues del comercio, hoteles, restaurantes, oficinas, incluso hospitales educativos, pues podemos llegar a un consumo de energía final del 40% en los edificios. Aquí también en el fact sheet de la Directiva 2018-184, pues también estamos en consonancia con Europa, que los edificios son responsables de un 40% de la energía consumida total. Y a su vez, pues también se le asocian pues, emisiones de CO2 a nivel de Unión Europea pues, de un 36%. Entonces, dentro de estos consumos que realizan los hogares españoles, pues el consumo más importante, casi la mitad, el 46%, es el consumo en calefacción, en calefactar nuestras viviendas para poder estar a una temperatura de bienestar en invierno. ¿Vale? Y si le sumamos, pues después tendríamos como segundo mayor consumo sería el agua caliente sanitaria, ¿vale? También un 21%. Entre los dos sumarían pues un 67%. Bueno, entonces, si nos fijamos, el consumo de calefacción era un 20% del total de la energía final consumida en España, solo en los hogares, en las viviendas. Y después, si tenemos en cuenta que ese consumo, pues la mitad se ha destinado a la calefacción, pues entonces podemos decir que el consumo de calefacción o de climatización, si englobamos la refrigeración, pues es aproximadamente un 10% de la energía final total consumida en España. Entonces, bueno, es conocido ya por todos que mejorando el aislamiento térmico de la envolvente térmica, pues vamos a reducir significativamente las pérdidas energéticas de climatización a través de esta envolvente, ¿no? A través de esta piel del edificio que nos separa del ambiente exterior. Aquí tenemos una figura que nos dice pues, que las pérdidas, ¿no? de calor pues cómo se distribuyen, ¿no? Pues aproximadamente un 30% por las cubiertas o tejados, un 25% por las fachadas, por los suelos poco, por las ventanas aproximadamente un 13% y también en los huecos de puertas y ventanas, ¿no? En los intercambios de aire, en esos puentes térmicos. Entonces, a todo esto también tenemos numerosos estudios que estiman un ahorro energético del orden del 50% de la energía consumida en calefacción tras una rehabilitación térmica integral del edificio. Y ya pues conocemos diferentes casos de estudio y el periodo de retorno de la inversión de esta rehabilitación integral suele estar pues, entre 5 y 9 años. Vamos a comentar un caso específico que salió publicado en el periódico La Razón el domingo 6 de abril y es un ejemplo de rehabilitación integral de un edificio de 8 viviendas. La actuación consistió sobre la fachada original colocar 14 centímetros de un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Entonces, con este ejemplo, pues se nos describe cómo se consiguieron reducir las pérdidas energéticas a través de la fachada en más de un 72%. Y pues también se hacen una serie de números. Aquí pues la actuación costó unos 70.000 euros, se recibió una subvención de unos 25.000 euros y pues cada hogar pues aportó, pagó unos 5.500 aproximadamente. Aquí veis el resultado final de este edificio
rehabilitado, le hemos mejorado, ¿no?, la envolvente térmica, y si antes de realizarle esta rehabilitación tenían un consumo de calefacción pues eso, de 25.000 kilovatios hora en calefacción mediante gas natural, pues es lo que les suponía pagar unos 1.360 euros por año y por hogar. Pues aquí tenemos que el consumo se ha reducido en más de la mitad, a unos 11.000 kilovatios hora al año, y así ha sido también la reducción en gasto por cada año y por cada hogar. Entonces, entre la calefacción, el ahorro en calefacción y el ahorro también en refrigeración, pues tenemos un ahorro de casi 1.000 euros por año y por hogar. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que cada vecino pues se gastó unos 5.500 euros para acometer esta rehabilitación, pues tenemos que el periodo de amortización es de unos 5,6 años, 5,6 años si tenemos en cuenta que se recibieron subvenciones, ¿vale? Y sin la subvención, pues el periodo de retorno, que es el periodo en que yo pago, en que yo recupero ese dinero gastado por los ahorros de energía que estoy teniendo, pues se eleva a unos 9 años. ¿Cuáles son los escenarios de futuro? Pues bueno, en el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, que se realizó en octubre de 2019, pues don Luis Vega, de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Fomento, pues nos hizo una presentación magistral donde se pueden obtener datos bastante interesantes. Y el primero de ellos es que pues Europa piensa en una renovación del Parque Nacional de los edificios de cada país, ¿no? Entonces hay que, desde aquí, 2020 hasta 2050, se pretende una transformación de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. Estos edificios de consumo de energía casi nulo son edificios que son tan eficientes que consumen muy poca energía para, para su uso que tengan asociado, ya sea residencial privado o otros usos. Entonces, también, bueno, ¿qué situación tenemos? Pues bueno, por ejemplo, hay unas estadísticas de esta directiva que dicen, pues, la tercera parte aproximadamente, un poquito más, de los edificios tienen más de 50 años y el 75% de ellos en Europa, pues, tienen una deficiencia energética, no son ineficientes. Bueno, ¿esto por qué lo hacemos? Pues bueno, esto también es de la presentación de don Luis Vega, donde tenemos que se acordó en el Acuerdo de París limitar el calentamiento global. Para eso, pues el país pues ha hecho un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde pues ya se habla pues de mejorar un 40% de la mejora de la eficiencia energética global. ¿Vale? Y a nivel de los edificios, pues se ha lanzado una estrategia, sobre todo de rehabilitación, que es la ERES 2020, ¿no? Es una estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. Ahora mismo está en proceso de participación pública y lo organiza el GBC. Entonces, de 2020 a 2050, pues tenemos que descarbonizar el parque de viviendas existente. Tenemos que hacer los edificios más eficientes para que consuman menos energía y de esta forma emitamos menos gases de efecto invernadero en la producción de esta energía. Ahora, más concretamente, pues de esta presentación también se desprende, bueno, pues que en España tenemos aproximadamente un parque de 25 millones de viviendas, de las cuales 2 millones de ellas están en mal estado de conservación
Y fijaros que de este parque de viviendas que tenemos, un 90% son anteriores al código técnico y el 60% son anteriores a la norma básica de la edificación de condiciones térmicas en los edificios del año 79. Es decir, que el 60% de los edificios no tiene aislamiento. Y el 90%, al ser anterior al código técnico, pues tiene un reducido aislamiento. Entonces, tenemos una gran oportunidad, ¿no? como sector, pues de descarbonizar nuestro parque actual. Entonces, pues para ello, pues se darán una serie de programas de ayudas a la vivienda, el programa Parer Crece, y se pretende que, pues, de cara a 2030, pues se hagan unas se está hablando, pues eso, de 1.200.000 intervenciones en envolventes térmicas, en fachadas y cubiertas de edificación existente, así como 3 millones de renovaciones de instalaciones térmicas. Y lo que se pretende es ahorrar un 30% del consumo de energía actual, mejorando en el uso residencial un 18% de ahorro y en el uso terciario un 13% de ahorro. Bueno, pues para llegar a estos edificios de consumo de energía casi nulo, para dotar cada vez a los edificios de mayor aislamiento o de mayor eficiencia energética, pues tenemos que el código técnico pues se ha ido actualizando pues continuamente, ¿no? En 2006 salió la primera versión. Después, en 2013, se actualizó el documento básico de habitabilidad y ahorro de energía, de BHE, y en diciembre del año pasado, 2019, pues se ha vuelto a actualizar ya de acorde a las definiciones de edificio de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Después, aparte del articulado, pues tenemos una serie de documentos de apoyo y el catálogo de elementos constructivos. Todos estos disponibles en códigotecnico.org. Bueno, cuando vamos diremos que actualmente está en vigor la versión de 2013 y en lo que estamos es un periodo de aplicación voluntaria de la versión de 2019. ¿Vale? Y bueno, pues debido a lo sucedido con el estado de alarma, este periodo de aplicación voluntaria finalizaba el 27 de junio y ahora se extenderá todos los días naturales que dure el estado de alarma. Tenéis una nota en códigotecnico.org para poder comprobarlo. Ahora vamos a ver en qué comprende este documento básico de forma global. Entonces, consta de 5 apartados donde se pretende limitar el consumo de los edificios, el consumo energético, ya el consumo total, ya tanto por los rendimientos de las instalaciones, por el uso, como por el diseño y definición del propio edificio, ¿no? Después, el H1 nos habla de las condiciones para el control de la demanda energética, donde nos va a definir pues, cómo tiene que ser la envolvente térmica de nuestro edificio. Y después también una serie de apartados sobre las instalaciones térmicas, las instalaciones de iluminación y las contribuciones de energía renovable para ACS y una generación mínima de energía eléctrica. Bueno, pues en este nuevo documento básico de ahorro de energía estamos limitando el consumo energético de energía primaria, ¿vale? Tanto energía primaria no renovable como energía primaria total, es decir, renovable y no renovable. Por energía primaria
entendemos la energía final que nos llega a nuestro edificio, más todas las pérdidas de transformación, transporte y distribución. El ámbito de aplicación es a los edificios de nueva construcción, a las intervenciones en edificios existentes, cuando sean ampliaciones, cambios de uso, o reforma en las que se renuevan de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica del edificio. Se van a excluir de esta comprobación del consumo total los edificios protegidos oficialmente, construcciones provisionales, edificios industriales de la defensa y agrícolas no residenciales y edificios aislados con una superficie inferior a 50 metros. Vale, ¿qué consumo de energía primaria se está limitando? Pues principalmente por los sistemas de calefacción y refrigeración, los sistemas de ventilación forzada, incluso recuperadores de calor, y los sistemas de control de la humedad, el consumo del ACS, agua caliente, los sistemas de iluminación cuando son no residencial privado y, sobre todo, lo que se limita es las ganancias y las pérdidas energéticas a través de la envolvente térmica, para hacer el edificio más eficiente. Esto sería el intercambio de energía con el ambiente exterior del edificio o con otros edificios colindantes. Entonces, en invierno, pues si tenemos el edificio calefactado, pues no queremos perder energía hacia el exterior. Y en verano tenemos nuestra vivienda refrigerada y tampoco queremos ganar calor desde el exterior. Por eso vamos a limitar las ganancias y las pérdidas. Bueno, ¿cómo se va a comprobar esta limitación del consumo? Consumo de energía no renovable y consumo de energía total. Pues vamos a tener que hacer, como ya lo estáis haciendo, una modelización del edificio en un programa de cálculo reconocido, ¿no? El programa oficial, el programa HULC, la herramienta unificada LeaderCALENER del Ministerio de Fomento, y también pues tenéis otra herramienta para los que seáis clientes de CIPE, es el CIPE-Term HE Plus, que también está reconocido como documento reconocido para cumplir el código técnico. Y entonces tenemos que hacer un modelo térmico del edificio, una modelización térmica. Pues, ¿qué datos introducimos? Pues introducimos el diseño del edificio con su emplazamiento y orientación y su aislamiento en la envolvente. Introducimos las climatologías de invierno y de verano por las zonas climáticas, el uso, pues las condiciones operacionales de temperatura interior, la carga interna de los equipos, de las personas que lo vayan a ocupar, las necesidades energéticas de los servicios de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, control de humedad y control. Vale. Y aparte, pues también tenemos que limitar pues las ganancias y pérdidas de la energía a través de la envolvente térmica, ¿no? Definiendo esta envolvente térmica. Entonces, las ganancias y pérdidas por conducción, por los cerramientos opacos, aquí es donde influencia, ¿no? el aislamiento térmico, donde influye, diríamos. Después también tenemos que controlar las ganancias y pérdidas de energía por la radiación solar, al atravesar o incidir en los huecos en la envolvente térmica. Y también el intercambio de aire con el exterior. Vale, ahora este documento también nos define los edificios de consumo de energía casi nulo. Vale, entonces, este sería un edificio nuevo o existente que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en este documento básico de ahorro de energía. Vale, en lo referente a la limitación de consumo energético para edificios de nueva construcción. Y entonces, cuando, por ejemplo, para el uso residencial privado, conseguimos que la limitación, que el consumo de energía primaria total sea inferior a estos valores de la tabla 3.2a del HE0, podemos considerar a nuestro edificio un edificio de consumo de energía casi nulo, ya sea de obra nueva o ampliación o ya sea de una rehabilitación. ¿Vale? Si el edificio, tras su cambio de uso
o reforma integral satisface los valores de los edificios nuevos y las ampliaciones, será un edificio de energía casi nulo. Ahora, bueno, pues vamos a centrarnos sobre las ganancias y pérdidas energéticas, ¿no?, a través de la envolvente y por dónde experimentamos estas ganancias y estas pérdidas. Pues con el ambiente exterior, por las fachadas y las cubiertas, con los edificios colindantes, por medio de las paredes medianeras, y con el terreno o espacios no habitables, por medio de los suelos. Vale, ahora bien, para eso, pues para ayudarnos a definir la envolvente térmica, qué características tiene que tener, pues tenemos ya el documento HE1, Condiciones para el control de la demanda energética. ¿Vale? Y este documento se aplica a todas las reformas, independientemente de que cambiemos las instalaciones térmicas o no, ¿vale? Y pues tiene las mismas exclusiones que el DBHE 0, eso sí. Vale. Ahora pues tenemos que para controlar estas ganancias y pérdidas energéticas a través de la envolvente vamos a limitar la transmitancia de la envolvente térmica, es decir, la transferencia de calor superficial a través de las partes opacas del edificio. ¿Vale? Limitación del cambio de energía por convección a través de la envolvente. Entonces, los materiales de aislamiento térmico son los que van a controlar la transferencia de calor por conducción, perdonad, a través de la parte ciega de la envolvente. Y aparte de limitar las transmitancias térmicas superficiales de cada elemento superficial, esta versión del código técnico lo que hace es que introduce un coeficiente global de transmisión de calor que pondera todas las transmitancias de los elementos superficiales y además incluye también la transmitancia y la transferencia de calor que se produce en los elementos lineales como puentes térmicos y en los puentes térmicos puntuales también. Entonces, aparte de ayudarnos, ¿no?, a controlar la transferencia de calor a través de toda la envolvente térmica, transferencia de calor por conducción, pues también se limita el intercambio de energía por radiación solar con la envolvente y también se limita el volumen de aire intercambiado con el exterior, ¿vale? Aparte de exigirnos diseñar una envolvente bien aislada y una envolvente de calidad, pues también se está limitando las descompensaciones entre espacios y en concreto con las particiones entre los espacios interiores en la tabla 3.2 H1. Y también se está limitando las condensaciones de envolvente térmica para un buen funcionamiento y una correcta durabilidad de los materiales aislantes. Para eso pues hay un documento de apoyo, el de ADBE HE2. Bueno, y en resumidas cuentas, pues qué diferencias existen entre el documento de ahorro de energía de 2013 y el documento básico de ahorro de energía de 2019. Pues bueno, aquí en esta imagen intenta pues clarificarlo, ¿no? Pues en ambos se limita el consumo de energía primaria no renovable y en el DBHE 2019 se sustituye las limitaciones de demanda de calefacción y refrigeración por una limitación de un consumo de energía primaria total y se introduce una calidad mínima del edificio, pues eso, una transmitancia térmica de la envolvente mínimas, pero además teniendo en cuenta el efecto de los puentes térmicos lineales y puntuales, también se limita el control solar y la permeabilidad del aire o el intercambio del aire. Bueno,
Una vez comentado esto, pues vamos a seguir con el aislamiento térmico. El aislamiento térmico que vamos a profundizar en esta presentación es el poliestireno extruido, que es un material aislante de celda cerrada, ¿vale? Y este material, pues bueno, tiene la misma materia prima que el poliestireno expandido, pero se fabrica de una forma diferente, por un proceso de extrusión, en vez de por un proceso de expansión. Entonces, este proceso de extrusión lo que va a hacer es que el poliestireno forme paredes hexagonales que van a encapsular una serie de gases aislantes. Entonces, vamos a repasar las 5 propiedades principales que tiene este material. Y bueno, pues tiene una baja conductividad, por lo que le caracteriza como aislante térmico. Para que un material sea aislante térmico, su conducción lineal tiene que ser inferior a 0,1 vatio metro Kelvin, ¿vale? Entonces el poliestireno extruido tiene de media 0,034. Después, el poliestireno extruido, aquí vemos como en comparación con otros materiales aislantes, estos son cifras que están en IPEX, la Asociación Ibérica de Fabricantes de Poliestireno Extruido. Aquí podemos comparar pues, valores habituales de diferentes aislantes. Un XPS, pues una media de 0,034, 0,036. Después tenemos el EPS, en donde el EPS, el poliestireno expandido, sí que vemos que a medida en que va incrementando su densidad, tenemos que disminuyen sus conductividades o aumentan sus valores de aislamiento. Comentar también que hoy en día es difícil encontrar en España poliestirenos extruidos con conductividades de 0,027. Y es porque estas conductividades se obtienen usando gases que son, bueno, al final están regulados y estos gases, pues hoy en día pues están, al final se han dejado de utilizar por consideraciones medioambientales. Y después, una vez comentado esto, iríamos pues que tenemos que las conductividades de los poliestirenos extruidos para todos los fabricantes van según el espesor y podemos estar de un 0,031 a un 0,036, con una medida de 0,034. Y después tenemos los poliuretanos con unas conductividades ligeramente inferiores a los poliestirenos extruidos y las lanas minerales con mayores conductividades térmicas por lo general. Bueno, deciros que la densidad del poliestireno extruido no es un factor representativo de su conductividad, de su capacidad aislante, ¿vale? Y pues al final el XPS, lo que os había dicho, con mayores presencias de CO2, pues son los de las conductividades más altas. Bueno, aquí bueno, quiero que observáis esta tabla y donde vemos que el poliestireno extruido en contacto con la humedad es el aislante que menos humedad absorbe, ya sea por cualquiera de sus formas, ya sea por inmersión, por difusión al vapor o por hielo-deshielo. Y esto es porque este material es de célula cerrada, ¿vale? ¿Qué pasa a la conductividad? Que esto es lo que vemos cuando está en contacto con la humedad. Pues que esa conductividad se deteriora, ¿no? El material con la absorción de humedad, aquí tenemos tanto por ciento en volumen, vemos como para todos los aislantes aumenta su conductividad, es decir, son más conductivos. Bueno, aquí vemos ya resultados de ensayos en concreto. El poliestireno extruido para un ensayo de inmersión
vemos cómo pues, puede ir pues, de un 0,4 a un 1,5. 1,5 sería para los poliestirenos sin piel de extrusión, como los de los SATE. Y vemos cómo todos los demás aislantes pues, absorben mucha más humedad en presencia de humedad porque son de célula abierta. Aquí también lo mismo. Frente al ensayo de agua por difusión, vemos como el poliestireno extruido, de nuevo, es el que menos humedad absorbe por difusión. Y en cuanto al ensayo de hielo y deshielo, el resto de aislantes pues no han pasado el ensayo y vemos cómo el poliestireno extruido pues absorbe por los efectos de heladas unas 10 veces menos humedad frente a los ciclos de congelación hielo-deshielo que, por ejemplo, un poliestireno expandido de alta densidad. Entonces, debido a su alta resistencia a la humedad, el poliestireno extruido está especialmente indicado para su aplicación en cubierta invertida, así como por el exterior de muros y cimentaciones, entre otras aplicaciones. El poliestireno extruido, otra característica que tiene, que es el aislante con mayor resistencia a la compresión. Aquí vemos que para cubiertas pues iríamos 300 kilopascales como mínimo, para fachadas, sistemas SATE 250 y que para cimentaciones podemos llegar, lo más habitual es 500 y se podría llegar hasta 700 kilopascales. Y sin embargo, pues vemos que por ejemplo, con las lanas minerales, pues depende de su densidad, podemos llegar hasta pues 75, 80 kilopascales y después ya tenemos los poliestirenos expandidos, que a mayor densidad, mayor resistencia a la compresión y también los poliuretanos o los PIR. Bueno, de todos los aislantes, también el poliestireno es el que mayor resiste en la difusión del vapor. Y debido a esta alta pues, difusión al vapor, pues se puede reducir el riesgo a las condensaciones al oponerse al paso del vapor de agua. Vale, y aquí tenemos otra serie de características, como pues, la reacción al fuego, es la hora clase E, el XPS, pues tiene pues, un retardante de llama. Y después, aquí veis como para este producto, pues tenemos toda la serie de documentación de producto, la declaración de prestaciones, donde nosotros, Chova, pues os declaramos y os firmamos las prestaciones de nuestro producto, la ficha técnica, donde además de exponer los resultados de ensayos, pues decimos dónde va destinado el uso del producto, el certificado de calidad AENOR reconocido por el código técnico y la declaración ambiental de producto. Vale. En cuanto a soluciones de aislamiento térmico en cubiertas, pues bueno, como hemos comentado, el poliestireno extruido se coloca en la envolvente del edificio, ¿no? Y aquí vemos una imagen de una vivienda unifamiliar bastante ilustrativa. Tenemos el poliestireno extruido colocado en el suelo del garaje, en la cubierta plana y en la cubierta inclinada. También lo tenemos en las fachadas, entre la doble hoja de ladrillo y en esta pared, fachada o medianera. ¿Vale? Aquí tenemos pues, un cuadro técnico de las propiedades y ahora vamos a ir repasando. Pues, el poliestireno extruido que recomendamos para cubierta invertida es el que llamamos 300M, que tiene un encaje a media madera para minimizar los puentes térmicos, tiene 300 kilopascales de resistencia a la compresión y tiene unas dimensiones de 1250 por 600 milímetros y pues lo ofrecemos en incrementos de 1 centímetro. El poliestireno extruido, pues es el único aislante recomendado para cubierta invertida por su alta resistencia a la humedad. Entonces, es el aislante, ¿no?, el que está protegiendo a la membrana impermeabilizante
frente pues a posibles solicitaciones o riesgos de punzonamiento durante su instalación. Y también él está protegiendo esa membrana de una fatiga térmica, de las variaciones térmicas que experimenta pues, el ambiente exterior, ¿no? Que siempre son más acuciadas que las variaciones térmicas del ambiente interior. Después tenemos también el poliestireno extruido que incorpora una serie de ranuras para su colocación en cubierta invertida. Le llamamos Chuafoam 300R. Estas ranuras van a permitir pues, que el mortero, la pellada de mortero para colocar la teja, pues tenga una mayor adherencia, ¿vale? Y también tiene unos 300 kilopascales de resistencia a la compresión. Lo que os había dicho, pues las conductividades van de 0,032 para los de 3 centímetros de espesor hasta 0,034 para de 4 a 6 centímetros de espesor y 0,036 de 7 a 10 centímetros. Y esto es porque, aunque es el mismo material, la misma materia prima y el mismo proceso de fabricación, pues los tiempos de enfriamiento son diferentes. Entonces, los espesores más elevados le cuesta un poquito más de enfriar y por eso, pues bueno, tienen una conductividad ligeramente superior. Y esto es así para todos los fabricantes. Vale, después tenemos las planchas de poliestireno para aislamiento por el interior de fachadas o paredes medianeras entre doble cámara de ladrillo y tenemos unas dimensiones especiales de 2,6 metros que nos permite cumplir o que nos permite cubrir toda la altura entre forjados, la altura libre entre forjados. Entonces, esto sería 2,6 metros y 600 metros de anchura. Y lo colocamos fijado mecánicamente o con adhesivos sobre la hoja correspondiente. ¿Vale? Y después también lo tenemos, este producto, con un acabado machembrado que favorece la instalación en plancha corta, con una dimensión de 1250 milímetros. Después tenemos el SATE, el poliestireno extruido es el material ideal para el zócalo, la primera hilera de aislamiento de los SATES, porque es el material más resistente al impacto y más resistente a la humedad de todos los aislantes. Todos los SATES, indiferentemente del material aislante que lleven, deberían tener la primera hilera con poliestireno extruido debido a su alta resistencia a la humedad y al impacto o a la compresión. Y a partir de ahí, pues bueno, deciros que el SATE, el poliestireno extruido del SATE, pues tiene una característica y es que no tiene piel de extrusión. Le fresamos la piel natural del material para darle una mayor rugosidad que permita una mejor adherencia química de los morteros que se colocan entre la hoja de fachada y el aislante o el mortero que se coloca sobre el aislante. Entonces, estos sistemas se requiere que tengan una evaluación técnica específica para este tipo de sistemas de aislamiento y que sepáis pues, que en la página web de IPEX, de la Asociación Ibérica de Fabricantes de Poliestireno Extruido, pues podéis encontrar una serie de sistemas certificados SATE que incluyen el poliestireno extruido como material aislante. Después, el poliestireno extruido lo colocamos también para suelos. Usaremos 300 kilopascales de resistencia a la compresión cuando son suelos de uso peatonal, por ejemplo, para suelos del interior de vivienda, suelos radiantes, y usaremos el poliestireno de mayor resistencia a la compresión de 500 kilopascales cuando ya tenemos cargas de vehículos, por ejemplo, pues un garaje, una cubierta parking de tráfico de vehículos
una cámara frigorífica, donde vamos a tener un tráfico rodado pesado, pues que sepáis que tenemos materiales con 500 kilopascales de resistencia a la compresión. Estos son también los que irían destinados a las cimentaciones, ¿vale? Bajo cimentación, son 5 kilos centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Y bueno, pues por último, para acabar, vamos a realizar un caso de estudio, un predimensionamiento del espesor. Esto no es ni mucho menos el cumplimiento del DBHE. Es simplemente un método de predimensionamiento para que vosotros, los proyectistas, pues tengáis una idea rápida y bastante apropiada sobre cuál es el primer espesor a colocar en vuestro modelo del edificio, en vuestro modelo térmico, y empezar a interactuar con los diferentes parámetros para cumplir la exigencia del consumo de energía. Bueno, pues para este predimensionamiento, pues vamos a diferenciar entre la zona climática del edificio, que una primera zona nos dice por la provincia de la ubicación y después se corrige por la altura de parcela, ¿vale? No es las mismas condiciones climáticas un edificio en la ciudad de Valencia que pues en la ciudad de Requena, ¿no? Y, por ejemplo, también distinguimos entre los tipos de elementos constructivos. Vamos, como hemos visto, se pierde o se gana más energía por las cubiertas que por los suelos. Entonces, bueno, pues en las cubiertas vamos a exigir mayor espesor de aislamiento que en los suelos. Y también vamos a distinguir entre el tipo de actuación, si es una obra nueva o una rehabilitación, ya que en la obra nueva estamos en la fase de diseño y tenemos pues los espacios por definir, mientras que en la rehabilitación pues estamos pues más condicionados. Y bueno, pues esto es una obra nueva, ¿no? Vamos a situarnos en una obra nueva donde vamos a elegir el espesor de predimensionamiento para la capa aislante con poliestireno extruido de una cubierta plana peatonal de uso privado, una cubierta invertida con protección pesada de baldosa cerámica, ¿vale? Para que tiene un forjado unidireccional con bovedilla de hormigón. Bueno, pues esta sección constructiva, este elemento constructivo, ya está, su comportamiento térmico, su comportamiento de transferencia de calor, ya está recogida en la sección 411 del documento reconocido del código técnico. Y la transferencia de calor pues tiene la siguiente expresión. 1 dividido entre 0,46 más la resistencia del aislamiento térmico de la capa aislante. Y esto es una transmitancia que se expresa en vatio metro cuadrado grados. Vale, entonces aquí hemos visto que tenemos las zonas climáticas corregidas por la altura, ¿vale? Entonces distinguimos entre 6 zonas climáticas, la zona alfa para las palmas de la zona insular de Las Palmas, la zona climática A, ¿vale? Que sería pues todo el sur principalmente, Almería, Cádiz, Málaga, las zonas climáticas B, Baleares, Sevilla, Levante, C. Esto, pues como veis, cada provincia en el código técnico hay un anejo que nos ayuda a identificar la zona climática. Aquí la vemos, la zona climática corregida. Y es importante pues saber que al final a mayor letra pues tenemos unas menores temperaturas, ¿no? Una climatología de invierno más de menores temperaturas, más fría, ¿vale? Entonces, dependiendo de la zona climática, el código técnico nos va a limitar la transferencia de calor a través de la cubierta. Entonces, estos son los valores que da el anejo E del DBHE 2013. Y bueno, pues conforme estos valores para este tipo de cubiertas, tenemos que la resistencia
de la capa aislante que necesitamos, pues tiene estos valores, ¿no? Pues en el caso de, pues por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, pues tendríamos una resistencia térmica de 3,89 metros cuadrados grado partido vario. Y esto se traduce 3,89 en que necesitaríamos para empezar a iterar en nuestro modelo unos 14 centímetros de aislamiento en la cubierta. ¿Vale? Y ahora esto sería la tabla verde. La tabla azul son los nuevos valores que introduce el anejo E del nuevo DBHE 2019. Como veis, en las transmitancias térmicas características indicadas, pues son las mismas, a excepción de la zona climática A. ¿Vale? Es decir, en la zona climática A, en el sur de España, Almería, Cádiz, Málaga, pues se ha permitido una mayor transferencia de calor, ligeramente, de 0,47 a 0,44. Se ha aumentado la transmitancia, bueno, o se ha reducido en 0,03. ¿Vale? Y, por ejemplo, ¿en qué nos cambia? Pues, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, pues si estamos diseñando el edificio y vamos a empezar a iterar, pues de 6 centímetros pasaríamos a 7. ¿Vale? Es decir, que se ha exigido más aislamiento. Al final, perdonad que me he liado un poco. Y ahora vamos al caso de la rehabilitación. ¿Vale? En el caso de la rehabilitación, cuando estamos diseñando una rehabilitación, se tomaban los valores de obra nueva que daba el DBHE, la versión de 2006, ¿vale? Y lo mismo ahora en la versión del DBHE 2019, pues vemos cómo pues, también se han cambiado los valores ligeramente, pero son bastante parecidos. Entonces vemos cómo en las zonas menos frías de España se mantiene más o menos el mismo nivel de aislamiento, se reduce en Las Palmas, en la zona del Levante se incrementa. Después, vemos cómo en la zona C prácticamente se deja el mismo nivel de aislamiento y en las zonas D y E se incrementa ligeramente. Bueno, aquí tenéis las fuentes bibliográficas que he utilizado para que las podáis consultar y otros links de interés, como la jornada de cambios reglamentarios en el código técnico del nuevo ahorro de energía en el Instituto Eduardo Torroja CSIC y la web de IPEX. Bueno, pues hasta aquí el seminario, el webinario. Gracias por vuestra atención. Vale, voy a ver si tenéis alguna pregunta. Vale, de todas formas, las preguntas veo que podéis también dirigírnosla a este email, asesoramientotécnico@choa.com, y pues así tendremos más tiempo de poder atenderlas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.